Muy buenas tardes, ahora sí con las formalidades del caso. Agradecemos la participación, el interés y la participación en primer lugar del doctor Saber, que siempre está predispuesto y que siempre lleva la posta de todos estos procesos, para dar la segunda parte de este taller para la elaboración de proyectos de investigación en el marco de la convocatoria de fortalecimiento de ciencias económicas. La intención es que, bueno, en este taller se puede dar continuidad a lo que se expresó ya el martes pasado, que con algunos problemas técnicos pudimos resolver y que vamos a compartir. La grabación no la hemos podido terminar de editar, pero la vamos a compartir a todos y a todos los inscriptos. Y entonces damos lugar a que Gustavo pueda continuar con los contenidos de corte metodológicos, pero sí ya con la consigna de que pueda ser con mayor interactividad para ver cómo va el estado de avance. Así que Gustavo, muchísimas gracias y acá estamos. Me voy a manejar de esta manera. Voy a hacer una breve reseña de lo que vimos en la clase anterior. Voy a preguntarles a cada uno, luego vamos a hacer unos 40 minutos respecto de cuál sería su idea de investigación, de qué manera la pueden convertir en problema de investigación para luego definitivamente tener una presencia en esta convocatoria que, como bien dijimos en el encuentro anterior, está relacionada con una necesidad, pero también con esta instauración de la carrera del investigador universitario que está dentro de las intenciones políticas para que realmente sea una carrera con ciertas y determinadas características en apoyo, lógicamente, a las funciones básicas, a una de las funciones básicas de la universidad, que es la investigación, pero siempre con ese valor agregado a la extensión y a la docencia, como Carla bien destacaba en el encuentro anterior. Entonces, en ese contexto de autonomía evaluada, que están mirando lo que estamos haciendo, es que en el encuentro anterior dijimos, bueno, ¿cómo hacemos este planteo? ¿Es algo distinto la presentación de un proyecto, una convocatoria, al mismo proceso de investigación? No, es lo mismo. Entonces tenemos que mínimamente acercarlos a las causas, no a las causas, a los distintos pasos que hacen a este proceso o etapa de investigación. Y toda investigación surge en forma paralela con una motivación y una idea de investigación, que es lo que tienen ahí dentro del paso 1. En el encuentro anterior lo vimos mucho más fundamentado desde los distintos doctrinarios, pero ahora lo vamos a ver de una manera más sencilla para luego volcarlo y terminar este encuentro con qué partes de todo este proceso van en el formulario de la convocatoria. Lo vamos a hacer bien práctico. Previamente a ir al formulario, creo que estamos en condiciones de contarnos un poco, de compartir experiencias respecto de qué quieren hacer ustedes en esta convocatoria. O sea, cuál va a ser su aporte al proceso de investigación de la Universidad de Villa María a través de esta convocatoria para el fortalecimiento de la investigación en las ciencias económicas. Entonces, en primer lugar, yo establecí, basado en los autores principales que mencioné en la clase anterior, 11 pasos para un proceso, pero no necesariamente todos tienen que estar, no, depende del tipo de investigación, no nos vamos a adentrar en algo, imagínense en 2 encuentros, cuando esto se da a veces en 40 horas o en 50 horas en una maestría o en un curso de posgrado, nos vamos a adentrar a cuestiones muy elementales. Entonces, lo primero, como ven ahí, esto que está en azul es necesario, son partes del proceso de investigación que sí o sí ustedes lo tienen que contar, redactar con cierta coherencia, con cierta cohesión, por eso yo les recomendaba que lo escriban y se lo hagan leer a otro o lo dejen reposar un poco y lo vuelvan a leer porque es un proceso de secuencia lógica. Concebimos una idea sobre qué vamos a investigar basada en una motivación previa,
que también debería estar escrita la motivación, pero más no tanto la motivación personal, sino la motivación de carácter, digamos, científico o de carácter epistemológico, de por qué eligen o qué de estas cuestiones de la disciplina ustedes los motivan a investigar. Y ahí definen el tema de investigación. El tema de investigación se define, se redefine. No es que se da todo esto en un momento de tiempo. Ustedes surgen con una idea, pero el tema lo van a ir definiendo en la medida que vayan leyendo bibliografía, que vayan analizando, que vayan asistiendo a ciertas y determinadas... ahora a ustedes les queda poco tiempo, pero todo esto se va haciendo a lo largo de la carrera, de la vida del investigador, estas motivaciones. Luego, no existe investigación, ningún proceso de investigación, si no hay un problema de investigación. El problema de investigación es aquel que va a motivar todo el proceso de investigación. Van a ver que soy pesado y siempre vuelvo al problema como lo central. Voy a ejercer todo el mecanismo de la investigación para resolver el problema. Hay un problema de tipo general y uno delimitado. Luego, tienen que elaborar el marco teórico. En el encuentro anterior dijimos todas las alternativas para elaborar el marco teórico, dimos algunos consejos que se los voy a repetir ahora porque en 15-20 minutos voy a hacer una revisión de lo que vimos de cada uno de estos pasos. Definir hipótesis y objetivo. Objetivo es importante. En las investigaciones de carácter social, muchas veces las hipótesis, si uno no tiene herramientas, no usa herramientas metodológicas como para después verificarlas, no tiene mucho sentido esgrimir una hipótesis o definir una hipótesis, sino más bien decir, bueno, los objetivos de investigación son tales, o parto de tales preguntas de investigación que son las que voy a contestar a través del proceso de la misma investigación. Si estamos si vamos a definir hipótesis, podemos detectar y definir las variables. En general, cuando definimos hipótesis, en las más de tipo cuantitativo y en alguna de tipo cualitativo, definimos un modelo donde hay una variable dependiente y muchas variables o una o más variables explicativas de esa variable dependiente. Entonces tenemos que decir, bueno, yo les explicaba en la clase anterior, le daba algún tipo de ejemplo. Por ejemplo, el precio de la acción está en función del patrimonio neto de la empresa, de los resultados de cada periodo y de la gestión de los distintos tipos de capital intelectual. Entonces, teníamos que definir qué era capital intelectual, qué tipo de capital intelectual, a qué considerábamos a qué consideramos resultados. Bueno, entonces ir definiendo cada una y ver después a través del uso de herramientas más de tipo econométrico, en modelo econométrico y herramientas de tipo estadístico, podíamos ver el impacto. Pero no creo que para una investigación inicial sea tan importante o llegar ya a este tipo de nivel. Después hay una clara definición de lo que son herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo, pero eso se ven ya más a nivel maestría o doctorado. Si algunos de ustedes están en grupos de investigación donde ya aplican ese tipo de herramientas, fácilmente pueden definir las hipótesis y pueden luego definir las variables, lógicamente, acorde a los objetivos. Luego, seleccionar el diseño de investigación apropiado, que estaba muy relacionado con el punto 4, que es definir el tipo de investigación a realizar, básicamente hasta qué nivel también van a llegar, si van a llegar a un nivel descriptivo, a un nivel correlacional o a un nivel causal, y si estamos en herramienta, en uso, digamos, de lo que es más de investigación cuantitativa, o cualitativa pero modelizada de alguna manera, teníamos que seleccionar la muestra y hasta ahí es un proyecto de investigación. Ya después, cuando empezamos a recolectar los datos, fíjense en el punto 8, realizar el análisis estadístico de los datos, presentar los resultados,
discutir los resultados y elaborar las conclusiones, ya estamos más en el producto de la investigación, no estamos en la etapa de proyecto de investigación. Pero lo que yo les quise dar es un marco de referencia de que un proyecto de investigación presentado en una convocatoria respeta los pasos de la investigación, salvo los últimos que tienen que ver, lógicamente, con los resultados o poner en movimiento una metodología específica para obtener resultados. Que eso, lógicamente, no va en la parte de proyectos. Sí se puede poner resultados esperados, pero nada más, a nivel, digamos, de tener expectativa de algún resultado. O los productos esperados. Voy a publicar en una revista, voy a presentarlo en un congreso, voy a hacer tal o determinadas cosas. ¿A qué voy con esta diapositiva mínima? Y ya voy a ver que voy a saltear diapositiva porque no voy a volver a repetir lo del encuentro anterior, solamente voy a destacar las partes importantes. Pero ¿a qué voy? A que un proyecto de investigación presentado en una convocatoria no es ni más ni menos que escribir gran parte de los pasos de lo que es un proceso de investigación, en donde la mayoría de los autores coincide en que un proceso de investigación tiene más o menos esta secuencia, o se cumple más o menos esta secuencia. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacerme. Sí, Gustavo, tengo una pregunta. Sí. Bueno, primero, si es posible ampliar más la filmina, si puede ser en pantalla completa. Sí. Ahora cuando entre a las filminas, ahora los estoy viendo a ustedes. Y como esto, Bueno. como esto ya lo di, no lo amplié. Bien, ahora me voy a ir. Sí, me voy a ir. Sí. No, la pregunta, cuando hablas de motivación previa, en forma científica o epistemológica, ¿también incluye esto de describir el problema que tenemos que investigar? ¿O es una motivación de qué tipo? O sea, más allá que sea científica, digo, sin entrar en el problema en sí. Porque ¿qué pasa si no tenemos un problema aún identificado, sino que vamos a estudiar un tema nuevo, que no está legislado? Bueno, pero justamente ese es el problema, que el tema es nuevo y que no está legislado. Claro. Y que el aporte de la investigación puede contribuir a una legislación o aclarar algunas cuestiones específicas de ese tema nuevo o no legislado. Ahí Bien. está la motivación y también está implícito el problema. Nada más que el problema, tenés el general que está relacionado con la motivación, pero también el problema específico. Puedo decir, quiero llegar a esto. En el encuentro anterior yo expliqué que el gran problema que tiene la contabilidad es que no reconoce activos intangibles, que no reconoce cierta cantidad de activos intangibles y que eso se ve reflejado en la brecha que existe entre el valor contable y de cada acción y el precio de mercado de cada acción. Eso en el mercado de capital lo podés medir, ese spread o esa diferencia lo podés medir. El problema específico de la investigación es el que vos vas a tratar en ese marco general, pero eso vos me decís, cuando yo termine la exposición, yo quiero hablar de este tema y yo te voy a ubicar cuál sería la motivación, cuál sería el problema. Perfecto. Y después vamos a ver en el formulario dónde va cada parte. Bien. Decíamos que cuando concebíamos la idea a investigar, estoy haciendo un repaso. Nos basábamos en ideas que surgen en distintas fuentes, que pueden ser la lectura reflexiva, la participación activa en conferencias, congresos y otros eventos. Acá ustedes van a decir, sí, pero yo estoy empezando ahora a investigar y a lo mejor no viví nada de esto. Bueno, yo estoy hablando de un proceso de investigación que se extiende en el tiempo. Vamos a suponer que alguno de ustedes comience a investigar todas estas fuentes a lo largo del transcurso de su carrera de investigador, las van a ir, digamos, desarrollando o van a ir participando y, lógicamente, cualquiera de ellas puede ser motivadora de una idea que luego se convierta en un tema de investigación. La experiencia individual y la práctica profesional, la actitud reflexiva en las clases de cursos que toman,
docentes que ya están investigados, instituciones académicas o instituciones de algún área específica, por ejemplo, del área agropecuaria o de la industria de la construcción, que estén investigados, que tengan necesidad de investigar sobre ciertos temas relacionados con, lógicamente, algún proyecto de investigación que ustedes pueden llegar a ejecutar. Toda idea debe ser validada como tema de investigación a través de la lectura de los antecedentes del tema, de expertos en el tema, de coordinadores de áreas de investigación. En este caso, la validación de su idea y luego de la definición del tema de investigación, usted tiene la posibilidad de contar con un asesor metodológico que pueda ayudarlos. Acá no van a tener coordinadores de área de investigación o los directores de los proyectos donde están ustedes, y luego una validación formal a través del comité evaluador, lógicamente, de este proyecto. Yo estoy ahora relacionando este proceso de investigación específicamente con lo que ustedes tienen que presentar, con la presentación que tienen que hacer. Definido el tema, tenemos que tener el título del estudio. El título del estudio se relaciona, mejor dicho, el objetivo de la investigación tiene que tener una congruencia con el título de estudio. Y es algo que ustedes lo pueden poner prima facie, pero que puede modificarse durante el proceso de investigación. O sea, empezamos con el paso 1, concebir la idea. Vamos ahora al paso 2. Esa idea se tiene que convertir en problema de investigación. El problema es un hecho, fenómeno o situación que plantea la necesidad de ser conocido y, por lo tanto, estudiado. Dentro del problema tenemos dos tipos de problemas. El problema general, como les dije yo recién, o problema de la disciplina. El problema general, que es el problema de la disciplina, que es universal. Bueno, básicamente, un problema general de las disciplinas relacionadas con leyes es que las leyes muchas veces son planteadas de una manera particular, que siguen la trayectoria, digamos, de los conocimientos de quienes, de él o los autores y de las comisiones donde se están estudiando, pero después tienen interpretaciones diferentes a la hora de ponerlas en práctica. Y muchas de ellas no tienen ni jurisprudencia ni están basadas en conceptos doctrinarios anteriores que puedan dar un sustento. Bueno, ese es un problema general de la disciplina de las áreas relacionadas con las leyes. El problema general uno de los problemas generales de la contabilidad también puede estar dado por esta cuestión normativa o por el proceso de normalización, y también el problema que yo esgrimía general de la disciplina contable, que como es una disciplina conservadora, a ciertos activos intangibles los reconoce como gastos y no como activos, y a muchos activos intangibles que son de carácter autogenerado ni siquiera los reconoce. Entonces, no estaría brindando información sobre ello. Y bueno, es más universal y tiene que ver con la disciplina. Ahora, el objeto problema es el específico de la investigación. Yo recién les dije cuál era el objeto problema de la investigación que estoy realizando yo y, digamos, contextualizada en el mercado de capitales argentino. Cómo influía el capital intelectual en el precio de la información sobre capital intelectual en el precio de las acciones del mercado de capitales argentino, que es un mercado diferente, que es un mercado emergente, que es un mercado pequeño en relación a lo de los países más desarrollados, y como les contaba en el encuentro anterior, todas mis hipótesis fueron rechazadas y tuve que, como no pude buscar, digamos, explicaciones en trabajos previos, tuve que buscar explicaciones en concepciones y teorías más de tipo macroeconómico y análisis más de tipo macroeconómico
relacionado con este tipo de mercados. Bueno, luego dijimos, concebimos la idea relacionada con una motivación específica, punto 1, y determinamos prima facie el título de investigación. Definimos lo más importante, que es el problema de la investigación, que es el que vamos a tratar de resolver a través de la misma, y ahora tenemos que elaborar el marco teórico. Y siempre recuerden que marco teórico no es lo mismo que teoría. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Teoría es un conjunto interrelacionado de hipótesis que hacen al marco conceptual de una disciplina y que de manera interrelacionada tratan de resolver un objeto o un problema específico. Pero un marco teórico puede estar formado, más allá de dónde lo puedo encontrar, de una teoría, de varias teorías, de piezas o trozos, o de algunos conceptos específicos, o algunas cuestiones o guías que aún no están estudiadas del todo, o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Y decía claramente que si una teoría que ya existe explica mejor el problema de investigación y la puedo aplicar, uso esa teoría. Pero puedo usar una teoría o tomar parte de una teoría o más de una teoría para explicar el problema de investigación. Entonces, ahí voy formando el marco teórico. En el caso de que no tenga una teoría o varias teorías y existan piezas o trozos de teoría con apoyo empírico moderado, a eso le llamamos generalizaciones empíricas, podemos construir una perspectiva teórica. Decimos, en tal país pasó esto, en tal contexto, en tal mercado pasó aquello, podemos hacer una relación entre lo que pasó en mercados desarrollados y en mercados menos desarrollados y construimos una perspectiva teórica que va a servir como base o sustento para luego resolver el problema de investigación. También, si estamos en el caso anterior, que solo existen guías aún no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación, tenemos el caso que podemos construir con eso también un marco teórico. Pero marco teórico no es lo mismo que teoría. Cuando nosotros estudiamos o analizamos cuestiones generales o específicas de epistemología, la concepción de teoría tiene una connotación específica diferente al marco teórico, porque el marco teórico puede incluir una teoría varias o puede incluir concepciones o partes de estudios empíricos que han llegado a ciertas conclusiones que nos pueden servir. En los trabajos empíricos es importante incorporar una revisión de la literatura de estudios similares. La revisión de la literatura en todo lo que es la disciplina contable específicamente suele ser un capítulo en una tesis o suele ser un apartado en un paper o en un artículo, en donde lo que hago es decir, si hacemos estudios más que todo de tipo cuantitativo o también tiene, digamos, valor para estudios cualitativos, en contexto determinado sobre determinadas variables o determinados aspectos, a qué resultados se fueron llegando cada uno de ellos para después confrontar con lo que me da, con el resultado que me da en el estudio que estoy haciendo yo como investigador en función al problema de investigación. Entonces digo, a mí me dieron estos resultados en este contexto y comparo con lo que pasó en otro. Y también esto muestra la evolución o tratamiento de una temática o problemática y su estado de arte. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se está investigando en este momento? ¿Sobre qué se está investigando? Al construir el marco teórico, hay que centrarse en el objeto problema. Eso lo dije y lo vuelvo a decir. El marco teórico son los fundamentos que me van a permitir a mí o me van a dar letra para poder resolver el objeto problema. ¿Qué pasa? ¿Qué suele ocurrir?
en los marcos teóricos. Esto en un proceso de investigación. Después se lo bajo yo a la presentación que tienen que hacer para la convocatoria y el marco teórico tiene que ser muy, muy resumido. Pero ¿qué pasa en los trabajos, en las tesis o en los papers? Que muchas veces los que estamos investigando creemos que por escribir mucho el trabajo va a tener mayor peso, y no, porque a lo mejor estamos escribiendo de más. Tenemos que tratar de basarnos o tenemos que tratar de hacer esas referencias o esos análisis sobre lo que escribieron los otros y las comparaciones que podemos deducir nosotros o inferir, las tenemos que hacer en un marco siempre de respeto o de consonancia con el objeto problema. En ese sentido, algunos autores indican que es necesario confrontar el marco teórico con el problema delimitado, estableciendo postulados. Bueno, este es el problema, esto es lo que dicen los autores, y de esto surge o pensamos o consideramos que tales y tales cuestiones son las importantes. Y también respetar las directrices para las citas de las fuentes primarias, o sea, las normas APA. También les dije que el que necesita una versión resumida, que me la solicite y yo se las envío, de las normas APA. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el marco teórico versus el marco institucional y normativo. Eso también tenemos que tener en cuenta. Existen procesos de investigación que no se basan solamente en la doctrina, sino también en el análisis de documentos de instituciones académicas, organismos reguladores, leyes, decretos, ordenanzas. Muchas veces, ustedes cuando ponen como título marco teórico y empiezan a decir la ley tanto, dicen su articulado tanto, no. El marco teórico es lo que dicen los doctrinarios a lo sumo. Si no hay una teoría de base, por ejemplo, las teorías o las hipótesis o los principios básicos del derecho laboral, por ejemplo, ahí sí ponerlos en el marco teórico, o lo que dicen los autores o los doctrinarios, pero ya cuando yo digo, está esta institución, está esta ley, estoy hablando de marcos institucionales y normativos, y yo lo haría con un análisis por separado. También es importante mostrar de manera introductoria los antecedentes, ya sea de investigaciones similares que demuestren qué se está investigando y cuál es el estado de arte, y también del grupo de investigación. Si he investigado o sigo la misma línea de investigación, también es importante poner en 2 o 3 renglones cuáles han sido los aportes fundamentales o sobre qué se ha estado investigando. Algunos autores, y particularmente en el caso de investigaciones empíricas, ubican en este punto a la revisión de la literatura sobre trabajos similares. O sea, o lo ponen en antecedente o ponen un punto específico que se llama revisión de la literatura. Estoy yendo rápido porque son todos temas que vimos en el encuentro anterior. Bueno, definimos el tipo de investigación a realizar, que puede ser histórica, puede ser basada en documentos. Dijimos que puede ser exploratoria cuando se trata de un tema poco estudiado. También dijimos que hay 3 niveles, un nivel descriptivo, que es un nivel inicial, cuando solamente la investigación describe las características o rasgos fundamentales de la situación o del objeto observado. En el análisis o estudio de casos, la investigación descriptiva es importante, pero también podemos llegar a un nivel en donde efectuamos relación entre las variables o aspectos analizados, o a un nivel más elevado, que es el tercer nivel, que es explicativo o causal. Es cuando ya nos proponemos estudiar el porqué de las cosas. Analizamos ahí causas y efectos. Estoy siguiendo los pasos. Luego definimos hipótesis. Yo dije que en este tipo de investigación, más en las ciencias sociales, salvo que utilicemos después herramientas para poder verificarlas o recursos metodológicos, no haría tanta falta. No todas las investigaciones requieren
algo que yo les digo, no redacten si van a redactar una hipótesis ni en potencial ni en futuro. Una hipótesis es una afirmación en donde el verbo va en el presente indicativo y donde tenemos que hacer referencia al sujeto y al postulado. Necesariamente en el sujeto tiene que estar el objeto problema, más un verbo en presente del indicativo y después decir cómo lo vamos a resolver a ese sujeto, a ese objeto problema. Yo, por ejemplo, les di el ejemplo anteriormente de que la hipótesis mía era una hipótesis general que la información voluntaria sobre el capital intelectual que mostraban las notas y anexos y la memoria de los estados financieros era tomada por el mercado e influía en el precio de las acciones. Hipótesis que no pude verificar parcialmente. Sí, en alguno de los tipos de capital intelectual, no en el capital intelectual en general. Bueno, después de la definición de hipótesis y objetivo, que ustedes van a tener las diapositivas como para ver, yo dije que no voy a hacer objeto de esto porque esto es un curso para 40 horas y solamente yo se lo estoy resumiendo en 4 horas y media. Sí definir los objetivos generales y específicos. El general permite solucionar el problema delimitado, responden a las hipótesis en el caso de que hubiesen, y los específicos tienen que ver con los distintos aspectos analizados. Si estamos en una investigación de tipo empírica, los objetivos específicos los podemos considerar como los pasos o como los aspectos relacionados con el objetivo general o los objetivos generales. En general, cuando uno va a ver, hay un solo objetivo general, hay algunas producciones, algunos proyectos que tienen más de un objetivo general, por eso ponemos objetivos generales, pero en realidad son muchos específicos y uno solo general, lo que se ve en los proyectos. Bueno, yo les pedí un poquito que definan la idea de investigación, que esbocen un título, que comenten el problema general y en eso voy a volver, al aula y me voy a enfocar y voy a tratar de colaborar en ustedes en sus ideas. Y luego vamos a ver esos pasos que están pintados en verde como para que les quede, como para que si alguno quiere hacer una investigación empírica, ver qué tiene que poner de la muestra, qué tiene que poner de los otros recursos necesarios para llevar a cabo una investigación de corte empírico. Pero, como ya les dije, voy a volver al aula y les voy a preguntar. Fue muy rápido, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Porque 4 o 5 docentes me pidieron que todo lo que dije de manera pausada y con muchos ejemplos en la clase anterior, lo vuelva a repetir en este encuentro, digamos, no clase, lo vuelva a repetir como para que más o menos se den cuenta de qué estamos hablando cuando yo empiezo a preguntarles a ustedes sobre qué quieren investigar específicamente. Y si han pensado cuál sería la idea de investigación. ¿Quién quiere empezar? No voy a obligar a nadie, lógicamente. Gustavo, si querés, que creo que yo lo tengo un poquito bien definido, si querés comienzo. Lo que sí no tengo cámara porque estoy en la PC. Bien, a mí me interesa el caso tuyo porque tu proyecto de investigación ya fue validado por una comisión de tesis doctoral. Entonces, tiene ya, digamos, una entidad diferente. Entonces, más que todo para que lo comente, yo no voy a hacer no voy a dar mucha opinión al respecto, pero a lo mejor sí le puede aportar claridad a los que están escuchando.
Bueno. La idea no era tanto, la idea es más que todo colaborar con aquel que tiene apenas una idea y poder, digamos, ayudarlos a poder cristalizar esa idea en un proyecto de investigación en esta convocatoria. Por lo tanto, lo tuyo va a ser volcado casi igual que en tu proyecto de tesis, nada más que mucho más simplificado porque el formulario no da lugar a tanto, pero es importante a manera ejemplificativa de que vos cuentes cómo es, qué es lo que estás haciendo. Bueno, lo que yo estoy haciendo, o la idea general, por así decirlo, es investigar sobre el endeudamiento en las pymes argentinas. Como para poder relevar información y poder saber de dónde obtener el dato, trabajé con lo que serían las pymes que cotizan en Argentina. Entonces, de ahí es que pude obtener los estados contables de las empresas para poder obtener la información de lo que luego yo voy a analizar. Viendo eso, se plantea un modelo econométrico donde se establece una relación entre lo que es el endeudamiento, que sería la variable dependiente, que es lo que se quiere analizar, en relación con el modelo final propuesto, son 8 variables independientes, y ver si esas variables realmente definen o no definen el endeudamiento en las pymes que cotizan en Argentina. Esas variables explicativas serían, son por ejemplo la rentabilidad, la oportunidad de crecimiento, la edad de la empresa, el tamaño de la empresa, bueno. O sea, creo que no merece la pena explicar puntualmente eso. Pero, o sea, la idea es trabajar con estas pymes que cotizan en un periodo de tiempo que va desde el 2010 al 2019. Las empresas que cotizaron en todo ese periodo son 144 empresas, pero como para que la muestra con la que se va a trabajar, digamos, tenga un poquito de continuidad en las empresas, se decide trabajar con aquellas que por lo menos hayan presentado información contable durante 3 ejercicios económicos. Entonces ahí, con la cantidad de empresas que me quedo, son de esas 144, me quedo con 87 empresas. Y con esas empresas son las que luego se va a hacer el análisis. Entonces, bueno, de ese modelo planteado, bueno, surgen hipótesis, viendo si cada una de esas variables justifican o sería, o como siempre Gustavo me corrige si corroboran o no corroboran en esa variable del modelo, que sería si tienen relación o no tienen relación con lo que es el endeudamiento. En líneas generales es eso lo que estoy investigando. Después se va a hacer un análisis dividiendo por sector, sería de empresas, si es una empresa industrial, si es una empresa agropecuaria, comercial, o sea, hay 5 sectores, y después se va a hacer un análisis de lo que sería el periodo antes del ajuste por inflación y un análisis posterior al periodo del ajuste por inflación. Bueno, y después, bueno, estoy viendo ahora qué otras cosas se pueden hacer, que son todas cuestiones econométricas, por así decirlo, de hacer ciertas pruebas para ver si esas variables correlación, o sea, como para ver otras cosas, para ver si realmente esas variables justifican o no el endeudamiento. Perfecto, no se asusten, esto es una investigación de corte empírico, parte de hipótesis. Y ustedes dicen, pero yo quiero analizar una ley o quiero analizar el efecto de un instrumento financiero, nada más, no quiero... Esta convocatoria es para eso. Ella nos está proponiendo una investigación, digamos, de máxima. Digamos, lo que se está haciendo, recuerden que es para un nivel doctoral. El nivel doctoral de investigación. En Argentina, específicamente, son muy pocos los doctorados relacionados con la ciencia económica que no te exijan una investigación de corte empírico. Porque para hacer una investigación más de tipo teórica, son muy pocas las universidades y se requieren de otras herramientas, digamos. Acá
acá lo que hay mucho en ciencias económicas es lo que yo llamo la investigación normativa, que tiene que ver con análisis de leyes, con análisis, digamos, de instrumentos, de situaciones, pero también en las ciencias económicas en general podemos hablar de medir ciertas o determinadas variables de las empresas regionales que tengan que ver con la responsabilidad social empresaria, o sea, cuál es el valor agregado que la empresa le deja al medio en esos términos de éticas términos éticos volcados, digamos, a todo su despliegue. En contabilidad se está avanzando mucho en lo que es la contabilidad social y medioambiental. Las áreas de falencia en investigación o las áreas de vacancia tienen que ver con la auditoría, tienen que ver con laboral, con previsional, con tributario. Análisis, por ejemplo, de jurisprudencia relacionada con lo que es concursos y quiebras, las salidas a las empresas que están en una situación, digamos, conflictiva y todo eso, hay mucho. Se puede desde lo empírico y no necesariamente, y más para esta convocatoria, entrar a formular un modelo econométrico con variables, porque no estamos en un nivel de doctorado, y más para empezar a investigar. Cuando yo hablo de variables, para el que no va a hacer un análisis de variables, que pueden ser cuantitativas o cualitativas, podemos decir aspectos o focos que tiene la investigación. O sea, si definimos un objeto problema y un objetivo relacionado al problema, decimos, bueno, ¿desde qué lado vamos a atacar el problema? ¿Cuáles son las variables en una investigación más de corte empírico o cuáles son los aspectos que vamos a estar analizando? Lógicamente, ustedes se pueden llenar de ansiedad porque acá hemos nombrado muchas cuestiones. Yo puedo ofrecerle en algún momento un curso sobre la metodología del caso, que es bastante, que tiene muchas aristas, digamos, sobre las cuales, cómo dentro de lo que es el diseño de la investigación, ustedes podrían utilizar para digamos, resolver un problema o para dar respuesta a un cierto problema específico. Pero la metodología del caso tiene un problema, que es la selección del caso. Porque para que un caso tenga validez científica, tiene que ser un caso paradigmático o tiene que ser un caso que pueda ser iniciador y explicar, digamos, el comportamiento de otros casos repetitivos o similares. Lo que se exige en esta convocatoria es, bueno, por lo menos esta habilidad innata que tenemos los docentes universitarios de estar preguntándonos o cuestionándonos sobre lo que pasa en la práctica profesional o lo que pasa en los aspectos académicos, volquémoslo con ciertos y determinados pasos a un proyecto de investigación. Esa es la idea, no se vuelvan locos. Pía nos mostró, digamos, una investigación de carácter positivo, de corte empírico, que a lo mejor ustedes dicen, bueno, sí, esta se encaja perfectamente con todos estos pasos, pero ustedes pueden adaptar las ideas de investigación que tienen y convertirlo en un problema de investigación y en un proyecto de investigación. ¿Alguno tiene alguna idea que necesita que lo asesore, que le diga, que podamos hablar o compartir entre todos? Gustavo, yo si no hay nadie, si me gustaría, o sea, un poco yo, mi primera experiencia fue una presentación de un trabajo en el Congreso de Ciencias Económicas del año pasado y fue sobre cadena de valor. ¿Y qué me pasó? Que tengo este tema vocacional de que me atrae un tema por lo que uno va escuchando en la vida profesional, por lo que estudió en la carrera, por lo que va viendo como inconsistencias cuando escucha reportes económicos y demás. Y después llega la realidad de las líneas de investigación que hay en la universidad o dentro de nuestra área más específica. Y bueno, hay como unas distancias entre lo que realmente me atrae como problema de investigación y lo que yo estoy viendo que investiga el resto. Entonces ahí realmente me preocupa esa brecha
porque necesito forzadamente encontrar un punto en común, porque la verdad que investigar algo que no esté dentro de lo que investigamos todos es como que no va tampoco. Entonces, ahí tengo como una desorientación en cómo encarar alguna investigación que esté acorde a todo lo que vamos a hacer en esta convocatoria, ¿no? Bueno, el gran problema el gran paso es convertir la idea de investigación que suele ser muy general, o suelen ser varias ideas que forman un conglomerado y que luego dan lugar a la investigación y lo que llamamos en auditoría limitar el alcance de la investigación, que tiene que ver con la definición del objeto problema. Swan y Bindarajian han generado todo lo que es la gerencia estratégica de costo basado en una manera de medir cómo se va agregando valor a través, lógicamente, de toda la problemática de la cadena de valor, pero lo han enfocado desde el punto de vista de costo, pero también el problema de la cadena de valor, que está íntimamente relacionado con la estrategia de la empresa, con el largo plazo, se puede enfocar también desde el punto de vista de la administración. O sea, como idea general y como problema general de la disciplina, de la problemática general de todo lo relacionado con la cadena de valor es que ninguna disciplina específica mide todos los aspectos de la generación de valor en las organizaciones. Ese es un problema general. Ahora, ¿vos en qué querés especificarte? ¿Querés especificarte en el tema de los costos? Y ver si la diferenciación es por la calidad del producto, si la diferenciación es por el precio, cómo va agregando cada etapa logística valor a la empresa y en primer lugar al producto y paralelamente a la empresa. Bueno, ahí es donde tenés que decir, bueno, una investigación no es general, una investigación tiene que estar acotada a un problema. ¿Qué es lo que quiero tratar de mostrar con la investigación? Sí, bueno, ahí es donde viene el gran quiebre para elegir qué es la parte. Yo veo a veces la cadena de valor como una metodología para dimensionar, como una herramienta estadística. Entonces, naturalmente, antes de responder preguntas sobre cuánto valor se genera, necesito definir valor y después inmediatamente definir cómo vamos a medir ese valor. Entonces ahí tengo primero un ámbito micro donde está toda la parte de la contabilidad, digamos, las cuestiones de las normas contables y demás, y una parte macro donde están las cuentas nacionales, que son las que terminan, en definitiva, aportando las variables macro para confirmar a nivel economía si las cadenas de valor funcionan o no. Entonces, lo que más me atrae como contador y como parte contable es ese paralelismo entre las cuentas nacionales y la contabilidad de cada empresa y ver las distintas problemas metodológicos que hay en uno y Sí, otro. Julián, pero te estás obviando lo más importante, que es la gerencia estratégica. No te voy a hablar de costo porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Es, digamos, cuál es digamos, la forma que tiene de gestionar los recursos de la empresa para generar o destruir valor. ¿Me entendés? Porque la contabilidad es simplemente un soporte de eso y se ve reflejado una parte. ¿Cómo mejorar la contabilidad o el sistema de información para mostrar el valor que va generando la empresa? Es a través de la generación de indicadores, a través de un sistema de costo que tenga en cuenta todos los pasos de la cadena de valor. Es una cosa. Pero vos estás hablando de dos cuestiones técnicas y la brecha entre esas dos cuestiones técnicas es cómo las empresas que parten del recurso humano y del capital intelectual hacen para generar. ¿Qué recursos tiene? Podrías hacer un estudio de cómo generan valor, buscar alguna forma de medirla, incluso vos ponés cuál es el problema general, cuál es el problema específico, que hay diferentes formas de medir el valor, y más en una empresa que cotiza vos podés tener una noción de valor porque hay un mercado. En una pyme es más difícil, podés usar algún método estadístico con algunas variables, pero me parece que un tema pero muy valioso
simplemente tenés que decir qué aspectos vas a medir o qué aspectos vas a tener o tomar en cuenta para después, si querés, proponer un modelo empírico y después en otra investigación aplicar un modelo empírico, mucho mejor, mucho mejor. Pero en esta investigación que dura tan poco, porque esta convocatoria dura un año, terminar proponiendo la forma o un modelo de cómo medir el valor, ya con eso habría superado las expectativas. Perfecto. Sí, voy a empezar por algo, porque da esa sensación como que si empiezo por algo estoy abandonando lo otro y no quiero tampoco sentirme atado de mi primera investigación para el resto de la carrera. Es como que me pasa eso. Tengo esta cuestión de, bueno, quiero decidirme por lo mejor y escalable y capaz que termine después de mi primera investigación, cambie rotundamente el eje del problema y avance con otro aspecto. Claro, no, esto es más o menos lo mismo. Acá hay muchos veo que hay especializando y maestrando y doctorando. Este es el tema que no salimos nunca de la idea de investigación. Es como que nos genera tanta ansiedad todo esto que no nos ponemos. Y hay como una magia. En el momento que te pones a escribir, más vale que tienen que estar, como digo yo, en el marco teórico, la lectura, la revisión de la literatura, la lectura de documentos, la lectura de teorías y todo eso, uno lo va haciendo naturalmente en el proceso de investigación, pero también uno necesita, cuando ya define ese tema, ir y buscar quién ha escrito sobre eso para ver cuál es la visión que tiene y cuál es el aporte adicional que podemos hacer nosotros. Porque antes, los de las ciencias duras conciben a la investigación como la generación de nuevos conocimientos. Yo le digo, con que ustedes generen una propuesta, una forma distinta de ver las cosas, bueno, en una investigación empírica con hipótesis hay nuevos conocimientos, pero en otra a lo mejor cambiamos el enfoque o damos o aportamos una variable adicional y bueno, el progreso científico es como ad hoc, el que te lee, el que te está leyendo en algún artículo o en alguna jornada, te está escuchando, dice, ay, mira vos, generó esta variable o este aspecto, ¿cómo lo puedo materializar? ¿Cómo lo puedo medir? Y es también avance, sirve para dar un enfoque diferente. O la opinión que tienen sobre una ley determinada o sobre una situación determinada, la opinión que pueden tener algunos de ustedes basándose en lo que dice la doctrina, la jurisprudencia, pueden llegar a mostrar una visión distinta, una alternativa distinta a la solución de un problema que también es avance, que también genera pequeños avances. Está perfecto, muchas gracias. ¿Alguno? María, Patricia, Darío, Silvana. Sí, Darío, yo puedo comentar también. Nosotros venimos investigando acerca de la educación financiera. Hicimos primero de los estudiantes universitarios de nuestro año, de nuestra materia. Después hicimos una investigación de la educación financiera sobre los adultos mayores. Y ahora la idea es estudiar acerca de la educación financiera o los conocimientos financieros que tienen los adolescentes egresados de la educación del nivel medio. ¿Sí? Como la última encuesta que hizo el Banco Central da un nivel bajísimo de conocimientos financieros, entonces nuestra idea es investigar un poco más cómo es acá en la ciudad de Villa María y en la zona. Y para eso habíamos pensado utilizar como muestra los ingresantes de nuestra universidad, ya que son egresados del nivel medio y bueno, queremos ver, a ver qué porcentaje tiene de que sean locales de la ciudad de Villa María y qué porcentaje de las otras zonas, ¿sí? Y por ahí hacer una diferencia o hacer comparaciones con los porcentajes a nivel nacional. Por ejemplo, cuando hicimos el de estudiantes universitarios nos coincidían casi todos los valores
era muy representativa en la muestra que nosotros habíamos hecho, si la comparábamos a nivel nacional daban muy similares los valores, y bueno, ahora queremos comparar también eso, comparar, por ejemplo, entre los ingresantes de diferentes orígenes, es decir, de distintas ciudades de procedencia, comparar los ingresantes que van a estudiar diferentes carreras. Bueno, estamos en eso. Por ahí un poquito. Todo el esfuerzo por ir acotando la investigación también tiene que ver con el problema específico, porque no es lo mismo estudiar un cierto grupo etario que estudiar o que el objeto de estudio vaya hacia los estudiantes secundarios o los estudiantes universitarios de los primeros años. Eso hace un poco ¿cuál es el problema general? El problema general es que existen bajos niveles a nivel mundial de educación financiera. Exacto. ¿Cuál es el problema específico? Bueno, en función a lo que ustedes elijan que van a estudiar, pueden inclusive basarse en literatura previa de qué pasa a nivel nacional o qué pasa en otros contextos, es decir, el problema específico de esto. Yo soy mucho más específico en cuanto a la instrumentación de esto y le dije a Cecilia, para mí esto da para un picto, le dije yo. Y dice, ¿te parece educación financiera para un picto? Sí. ¿Por qué? Le digo, porque justamente se requiere un alto nivel de transferencia y el conocimiento de la educación financiera puede influir en alguna autoridad, puede influir políticamente en que se mejoren las estructuras y los recursos, digamos, se dispensen recursos para que se genere esto. ¿Por qué? Porque uno lo piensa a un estudio a nivel general, pero vamos a cualquier persona común, cualquier mortal. El valor agregado que te puede generar conocer respecto de no conocer, o sea, vamos sobre cierto determinado punto relacionado con actividades financieras, conocimientos mínimos. Las decisiones, incluso cómo influye eso en la calidad de vida. Sabemos que ha matado muchísimo a lo económico. Entonces yo le decía a Cecilia, esto da para un picto. Y me decía, ¿pero vos te parece las bases epistemológicas, conceptuales de un proyecto? Le digo, justamente, es un proyecto muy grande, es algo, digamos, que existe mucha literatura escrita como para generar una base epistemológica, a lo mejor no tantas teorías más del área de la ciencia económica, pero el valor agregado o el efecto o la importancia de los resultados de la investigación pueden generar un valor agregado importante a la sociedad. Por eso yo iba un poquito más allá cuando hablé con ella. Bueno, piénsenlo, pero para cualquiera de las dos convocatorias me parece que da. Bien, bien. ¿Sabes qué, Gustavo? Teníamos una duda en cuanto a la cantidad de integrantes de esta convocatoria. Por eso yo dije que Carla, una de las alternativas, yo estuve hablando con el grupo mío, yo dije que a esos aspectos los dice claramente La convocatoria. En la convocatoria, pero hablamos con Carla y más o menos tiene que haber unos 5 integrantes. Un asesor metodológico, un director, que yo siempre propongo que los que ya tenemos categoría de investigación y que hagamos un paso al costado, no sigamos acumulando antecedentes y démosle el lugar a la gente que recién empieza, porque hay distintos grados o gradaciones, digamos, en los proyectos. Ustedes ven que hay distintas categorías. Bueno, distintas categorías y siempre que alguien que no ha sido un director empieza a tener el antecedente de investigación y que los que estamos ya con categoría de investigación sirvamos como asesores metodológicos, esa era un poco la idea. Pero también podemos, si estamos trabajando en equipo, puede haber 2 proyectos por equipo y los integrantes trabajar en ambos. Recuerden que esta convocatoria es acotada, tiene que ver con un ingreso adicional que se genera en la universidad por una partida de la SPU y que tiene
un periodo de tiempo determinado y donde se piden cuestiones mínimas como presentar en un congreso o un paper en una revista y existen muchos grupos de investigación que ya a eso lo hacen habitualmente. Entonces, esa posibilidad de dirigir o de comenzar a dirigir con un director de la mano, no solamente le sirve a nivel antecedente, para mí le sirve mucho más a nivel experiencia. Después los antecedentes siempre son reflejo de la experiencia que uno tiene, pero la experiencia en investigación es lo que a ustedes los va a ubicar en otro, como directores o como codirectores, los va a ubicar en otro plano, digamos. Una pregunta en cuanto a los alumnos, porque me parece que dice que un alumno tiene que integrar por lo menos, el alumno tiene que tener alguna característica, alguna cantidad de materias aprobadas. Y el 40% es. Perdón. Sí, lo dice la convocatoria, pero yo les quiero decir... Pero tiene que ser de aprobar. Lo que no sabía decirles si la materia nuestra, por ejemplo, que va a ser educación financiera, puede ser un chico, alguien que la esté cursando, o tiene que ser... Si tiene 40%, puede. Pero yo voy a otra cuestión. Ahora salió la convocatoria beca, entonces a mí se me genera una duda y le pregunté a Carla, ¿ese chico en carácter de becario? No, pero después va a salir otra convocatoria y ahí sí puede estar en carácter de becario. Por ahora ponemos al alumno con esos requisitos en esta convocatoria, porque ahora la convocatoria que está es para los proyectos vigentes, para los alumnos que ya venían en proyectos. Entonces va a salir una nueva convocatoria reforzando, porque una de las partidas es de becas, una de las partidas del presupuesto tiene que ver con becas, y esos alumnos pueden ingresar en ese sistema de becas. ¿Alguien, Juan Zanotti, alguien del área de Derecho, Rodolfo Cepey, Mauro, alguien que quiera... Hola Gustavo, ¿cómo anda? Bueno, yo en la jornada anterior no estuve, no pude intervenir. Pero yo hace un tiempo que estoy indagando respecto de un tema específico del derecho laboral, que es la ley de emergencia que castiga los despidos, ¿no es cierto? Y que con posterioridad se dictó en marzo del 20 un decreto decretando la prohibición. Entonces, el análisis que pretendo hacer es ver en cuánto influyó esa prohibición en la desaparición de puestos de trabajo de tantas empresas pyme que tuvieron que cerrar las puertas y que no podían despedir a sus empleados aún pagando el doble. Que ahora se ha terminado, ¿no es cierto? Se ha reiniciado la posibilidad de despedir. Pienso que con una fecha final, que es la del 30 de junio de este año, que es una ley de emergencia corta, que es específica por un tema nuevo, digamos, que no debe tener muchos antecedentes jurisprudenciales, en los cuales estoy indagando, pero esto lo hice como una cuestión personal que lo puedo llevar, sí, a un nivel de un trabajo de investigación para el cual realmente solamente intervine en uno, ¿no es cierto?, hace ya varios años, pero dentro del equipo de trabajo de las dos cátedras que tengo, existen 6 o 7 colegas y abogados que podemos desarrollar algo. Para lo cual sería interesante tener una charla contigo o con alguno que nos dé una mano en cuanto a la metodología a seguir, ¿no es cierto?, para desarrollar un estudio del tema y llegar a una conclusión respecto a la situación por la que han pasado el problema de los dependientes, por supuesto, porque la pandemia nos afectó a todos, y el problema de las gran cantidad de empresas que han desaparecido y que en definitiva no tengo todavía antecedentes de alguna solicitud o determinación de inconstitucionalidad del decreto que podría generar, si ello fuere, digamos, posible, ¿no es cierto?, una gran cantidad de demandas contra el Estado, de aquellos que han soportado un costo laboral sin poder trabajar
y que los ha llevado a la ruina, específicamente en otra de las cátedras que yo tengo, que es la de concurso de quiebra. Perfecto. Vos sin querer y sin tener experiencia a lo mejor en metodología de investigación, dijiste cuál era el problema general, cuál es el problema específico. Te falta un poquito a lo mejor de decir, bueno, ¿qué recursos metodológicos tengo yo para poder demostrar esto? Pero si vos ya en esta primera etapa ya mejorás el planteamiento del problema, detectás los puntos. Bueno, el problema general es un problema que las leyes de emergencia tienden a, digamos, a favorecer una situación específica, pero que muchas veces en la práctica no tienen la misma connotación. En este caso ha influido, digamos, en la continuidad de ciertas y determinadas empresas. Pero hay mucho, posiblemente si te pones a indagar, a uno le parece que no hay nada, pero si te pones a indagar, hasta puede ya, por más corto plazo que exista, puede haber jurisprudencia, seguramente los doctrinarios han escrito sobre eso, y vos podrías ir un poquito más allá y medir la manera o el impacto que tuvo esa ley y decir cuáles pueden ser las consecuencias indeseadas en términos de cantidad de juicios. Yo puedo aportarte mis conocimientos sobre metodología cuando vos armes el proyecto. Ahora, Rodolfo, al final de todo, yo voy a explicar un poquito cómo hay que llenar, qué parte de todo este proceso debe ir en el formulario. Y yo puedo estar revisándoselo, no a todos, no puedo ser asesor metodológico de todos, ya tengo compromiso con 2, pero puedo revisárselo medianamente para ver si lógicamente puede convertirse en un proyecto. Pero te digo, también parte hay de la lectura previa. Vos tenés la idea, ahora te tendría que sentar algunos días a leer y a ver qué hay, cuál es el estado de arte, qué hay, o si se ha investigado algo, si alguien ha dicho algo. Sí, o en si eso hay estoy. En eso estoy, he delegado un poco a colegas y abogados, ¿no es cierto?, que cada uno busquen por su lado y ver qué encontramos, ¿no es cierto?, y ya entrar a lo mejor a algún doctrinario de importancia que pueda aportar algún tipo de elemento. Es decir, esto es una cosa muy nueva que se me ocurrió y que, bueno, ahora escuchándote, ¿no es cierto?, bueno, lo tiro como una cuestión de posibilidad de un trabajo a presentar, ¿no es cierto? No dudes, Rodolfo, que si necesitas que yo te mire la estructura luego determinada y decir, bueno, esto no va, o cómo vas a hacer con esto, o aclarar más esto o aquello, no tengo problema, pero hay una idea de investigación y es importante. Y los resultados pueden tener una transferencia no solamente a la academia, sino también, inclusive, puede formar parte, digamos, de lo que es la jurisprudencia. Yo en el estudio, del encuentro anterior dije que en un juicio en Mendoza una vez a un artículo que habíamos publicado con Gloria lo pusieron como base o fundamento digamos, del valor de la cuota parte de un socio de una SRL que quería, o sea, irse de la sociedad. O sea que siempre uno tiene que mirar en cuanto a cuál es el valor que genera en la comunidad, digamos. Ya sea, si tiene una trascendencia práctica, como todas las áreas digamos, de docencia y de investigación en las que estás vos, para mí mucho mejor. Por ahí en contabilidad luchamos contra los lobbies y los organismos normalizadores y no somos muy escuchados en algunas cuestiones, o planteamos cosas que pueden servir para investigaciones futuras, pero esto tiene digamos, es bastante concreto, bastante directo y me parece que va a generar buenos aportes. Bueno, vamos a avanzar. Mariela, María. Acá estamos. Hola, Hola, Gustavo. ¿En qué andan? Es la pregunta. ¿En qué estamos? ¿En qué andamos? Bueno, andamos, Beatriz, ¿arranco? Sí, dale. Dale.
Estamos investigando también en el ámbito del sector financiero y puntualmente la estructura de financiamiento de las pymes circunscriptas en el parque industrial. En realidad, más allá de la problemática que implica para las pymes el financiamiento, ya sea financiero en el ámbito oficial o extraoficial, el objetivo de trabajar en el ámbito del parque industrial surge por una necesidad o por un planteo que ha hecho el parque en estas mesas interdisciplinarias en las que se trabaja con entidades financieras, con el municipio, con la misma universidad. Y el planteo, la problemática que ellos plantean es decir, ¿cómo hacemos a abastecer a nuestras pymes de líneas de financiamiento genuinas, de líneas de fomento, cuando nuestras pymes no están preparadas, ni tienen la información al alcance, ni están preparadas para realmente acceder a esas líneas? O sea que el objetivo sería una investigación de saber qué estructura, qué arquitectura, si se quiere, de financiamiento tienen. Se financian con bancos en líneas de corto plazo, cuando en realidad la inversión es a largo plazo, y lo que implica, se financian con entidades, otros tipos de entidades financieras, se financian con el Estado a través de la deuda impositiva. O sea, ¿cuál es esa estructura? Obviamente que hay que hacer un análisis, en realidad un trabajo de campo interesante, que con indagar, con presentarse a la empresa y preguntarle a la empresa cuál es el financiamiento que tiene. Tenemos relaciones con ciertas empresas en las cuales entendemos que ese trabajo lo vamos a poder hacer ameno, y después volcar esa información y trabajar, quizás ya sean proyectos futuros, en amalgamar o poder ser una vía de información para estas empresas para que puedan acceder a un financiamiento genuino, pensando puntualmente en el aporte que hacen las pymes al PBI a nivel nacional, ¿no? Y bueno, obviamente en la estructura de Villa María. Sí. Perfecto, Mariela. Cuando yo vi, porque en algún lugar leí, o me dijo Carla que ustedes iban a trabajar sobre estructura de financiación, y la palabra, o sea, el término, estructura de financiación, tiene una connotación para la contabilidad, no digo diferente, porque es la composición que tiene cada fuente de financiación en el financiamiento total de la empresa. Tal cual. Ustedes van a hacer también cuestiones más cualitativas. Exacto. O sea, no solamente de cómo está compuesta, no solamente escribir de cómo está compuesta, sino también cuáles son las posibilidades o alternativas que tiene financiación. Exactamente. Yo hace 30 años atrás, no quiero decir, pero realmente hace exactamente 30 años atrás presenté mi tesis de especial de la primera carrera que hice de posgrado, que era que se relacionaba sobre este tema. Ajá. Pero bueno, lógicamente con un contexto totalmente diferente y con muy pocas alternativas. Y después tuve la posibilidad de trabajar en empresas pymes, y el gran problema es la desinformación. Primero, la falta de accionar corporativo, la influencia que tiene la gestión, digamos, de los dueños, entre comillas, porque no se consideran copropietarios, sino tienen un estilo de gestión específico, y la falta de comunicación y de trabajo corporativo con empresas que trabajan, si bien las que están en el parque industrial pueden llegar a tener mayor, digamos, representación en algún, digamos, por ejemplo, en algún sector o en alguna entidad que nuclee, pero en general, en ese tipo de entidades, se va brindando información permanentemente sobre cuáles son las posibilidades que tiene. Sociedad de garantía recíproca, los subsidios del FONTAR, de créditos fiscales, pero alternativas. Totalmente, sí. Inclusive los créditos a través de entidades financieras, ya sea Banco Nación como Banco Público, entidades privadas, que estuvieron en emergencia, como fueron los subsidiados por FONDEP, y otros créditos que están, como decís vos, por FONDAR, avalados, con lo cual la empresa no tiene que armar grandes carpetas si se quiere, pero sí tiene que tener la documentación que se necesita con respaldo. La decisión política, María. La decisión, eso te iba a decir. Política, la decisión, el acuerdo, porque todas estas líneas también requieren de garantías. Y no hablo de la garantía, quizás la hipoteca, sino la garantía, la fianza de los socios. Y es tan difícil conseguir la fianza de un socio para respaldar el futuro de la empresa,
que a veces son esas las cuestiones que son las aristas que surgen cuando decís, che, ¿por qué no accedemos al financiamiento o por qué el financiamiento no llega a mí? Y está ese círculo ahí vicioso. No, en realidad el financiamiento está. ¿Está? Porque si vos analizás desde las teorías de la administración y desde las propuestas metodológicas, la matriz organización-contexto, que es la famosa matriz FAGA, vos ves específicamente que hay mucha información del contexto que la empresa no conoce, ni que hablar de fuentes de financiación. Existen muchísimas alternativas. Hace falta decisiones políticas. Y el valor agregado que genera, yo le cambiaría la palabra análisis de la estructura de financiación, porque para contabilidad tiene una connotación, va más allá de la estructura de financiación, va mucho más allá de la estructura de financiación. Estarían hablando más que todo sobre estructura y decisiones de financiación o alternativas de financiación. Pero tienen el problema general, porque el problema general es el problema de las pymes. Sí. Lo pueden abordar desde la disciplina de la administración de empresas, porque... Bueno, hemos avanzado bastante nosotros en el trabajo, pero bueno, bienvenidos sean tus consejos, lo que nos das ahora, y después, bueno, si podemos tener otro tipo de contacto para charlar un poquito más. Después, cómo estructurar los aspectos, por no hablar de variables. A mí me gustaría, si van a hacerlo con el parque industrial ya, definir variables cualitativas o cuantitativas, dicotómicas o no. Bueno, eso ya estaría bueno con el asesoramiento de alguien que maneje esos modelos de estadística y hacer algún modelo de análisis, pero que podría ser para otra investigación. Ahora, en la etapa de diagnosis, con algunas cuestiones generales, ya podríamos estar comenzando, digamos. Sí, Gustavo, un poco esa es la idea. Hoy hacer en este proyecto la descripción y luego avanzar en proyectos futuros y ya buscar correlaciones, bueno, trabajar ya con modelos estadísticos para profundizar el tema. Bueno, tenemos el valor agregado en este caso que Mariela tiene su experiencia de haber sido gerente de banco, entonces, bueno, maneja mucho la información y la realidad de Villa María, entonces quisimos aprovechar ese potencial, bueno, justamente para poder aportar a lo que pasa en Villa María puntualmente y a las pymes, que creo que es un tema que varios estamos trabajando con lo que es financiamiento, endeudamiento, que me parece muy interesante. Así que, bueno, te vamos a pedir seguramente asesoramiento y, bueno, que nos pueda ver la estructura. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguno más quiere hacer algún aporte? Gracias. Bueno, Silvana, Darío, Nadia están en contacto permanente conmigo, salvo que quieran contar algo, pero no habría... eso ya... ¿Gustavo? Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Roberto? Muy bien, muy bien. Mirá, con Anita estuvimos armando, Anita Pecksteiner, estuvimos armando algunas ideas que no sé si vos me dejás compartir, las podemos mostrar para que vos nos digas si vamos encaminados. Dale. Bárbaro. Bueno, lo nuestro tiene que ver más con bueno, desde la comisión... Excelente lo que estoy viendo. Es un repensar permanente de la función de la universidad, más que todo en carreras profesionales y lo que se está necesitando. Tal cual, tiene que ver con eso. Por ahí nosotros estamos también en un proceso de la revisión de las optativas de la carrera. También Cledis está armando un proyecto de prácticas laborales. Entonces, bueno, estamos pensando esto desde, digamos, de cómo... Y también notamos alguna diferencia entre, digamos, nuestros egresados o lo que quieren hacer nuestros egresados y lo que demanda el mercado laboral. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros lo ponemos como título, ¿cómo estamos formando los gerentes del futuro? El tema que proponemos es la relación de la academia y la práctica laboral en administración. El problema de estudio es, ¿existen diferencias entre el perfil del licenciado en administración que requieren las empresas de Villa María y la región y el que poseen los egresados de esta carrera en la Universidad Nacional de Villa María? El objetivo general es comparar las competencias del licenciado en administración requeridas por las empresas de Villa María y el perfil de formación de los egresados de esta carrera.
Y eso es lo que pretendemos hacer. O sea, es de corte empírico. Primero, el problema lo hicieron a través de una pregunta de investigación, como dicen algunos autores, pero si vos le sacás el signo de pregunta, es un problema de investigación específico. No, lo podés dejar así, pero es un problema. Vos ya partís de la base e incluso a eso lo podés convertir en una hipótesis. Después, si lo vas a medir de alguna manera, digamos, vas a usar algún herramental, vos ya podés partir que existen diferencias, ¿me entendés? Sí. O que se perciben diferencias. Sí, tal cual. Así lo pensamos, de definir esa hipótesis y después trabajar un poco más en cuáles son esas diferencias. Como objetivo específico, Gustavo, acá planteamos, bueno, identificar cuáles son las competencias requeridas por las empresas de Villa María. ¿Y cómo vas a identificarlas? ¿Las vas a poner vos y vas a dejar espacio en blanco? Mira, ahí con Clay pensamos en alguna dinámica de focus group, con invitar a algunos empresarios y que esto puede dispararnos algunas ideas para después tal vez formalizarlo en una encuesta. Bueno, en realidad no lo tenemos muy pensado todavía. Todavía estamos, digamos, en esta parte de identificar qué queremos investigar, ¿no? Pero la idea del focus group existe, respecto de preguntarles cuáles son esas competencias que ellos te corrijo en algo. La encuesta es el término general en el cual se puedes tener dos modalidades, la entrevista y el cuestionario. Siempre en investigaciones de este tipo, yo les sugiero que ustedes hagan un cuestionario abierto o cerrado en una charla, graben todo, seleccionen los aspectos más importantes y luego eso mismo vuelva a un grupo de empresarios ya en forma de cuestionario, abierto, cerrado, con la estructura que ustedes le quieren dar. Ana Laura y Clay conocen bien esa. Hola Gustavo, ¿cómo te va? No sé si no me anda la cámara, no sé si me están viendo porque no me funciona. No importa. Bueno, la idea era realizarla así como vos dijiste, hacer un cuestionario, ir investigando y hablando con diferentes empresarios y de diferentes áreas dentro de acá de Villa María y de diferentes sectores para ver justamente cómo podemos definir el perfil del egresado en la licenciatura en Administración. Pero, sí, una pregunta inicial, a veces no hay que volverse loco. Primero, usar cualquier herramienta de la cabeza, tienen que tener claros los objetivos ustedes. Una pregunta inicial como, ¿qué capacidades, qué conocimientos, ustedes manejan bien todos los términos, qué actitudes y aptitudes, o qué sé yo, estoy hablando cualquier cosa. Tienen que tenerlos o enfocarse directamente en conocimientos previos. Deben tenerlos que gerencian una empresa. Pero ojo, porque ustedes son de la academia, nosotros somos de la academia, y por ahí las formaciones de los gerentes pueden llegar a lo mejor a algunos aspectos no tenerlo en cuenta. Después en el formulario ustedes decís, bueno, estaría bueno agregarle esto porque cumple con el objetivo. Pero cada vez que usen una herramienta, siempre tienen que preguntarse, cada cosa que ponen en la estructura, ¿está cumpliendo con los objetivos o lo estoy poniendo por ponerlo? Porque tampoco tienen que ser, después el segundo instrumento, que es el del formulario, no tiene que ser cansador. Tiene que ser clave en los términos de Pareto, poner las variables o los aspectos más importantes, cosa de que el análisis sea más poderoso, porque si ustedes escriben por escribir y hacen 500 preguntas y la gente contesta cualquier cosa, incluso cuando hacen los rulos, eso, de que hacen alguna pregunta para ver si contestaron por contestar o no una pregunta anterior, se van a dar cuenta que por el cansancio ya contestaron cualquier cosa. Entonces, definir bien cuáles son las variables o los aspectos relevantes, que también tienen que estar reflejados en los objetivos,
es importante. Después, identificar el perfil de formación de los egresados está relacionado, lógicamente. La competencia con el perfil está relacionado. Ahí lo veo un poco complicado, porque también el perfil se define no tanto con lo que quieren los empresarios en un momento determinado o con lo que requieren, sino con lo que se está dando en la academia a nivel mundial o influida por contextos internacionales o por otros contextos distintos a los nuestros, y si vamos a llegar en términos de expectativa a tener los mismos requerimientos también. Y efectuar un análisis comparativo de las competencias, eso bueno, esa es la cuestión referencial. Pero fíjense que en los objetivos específicos no hay que poner nada relacionado con metodología. Cuando yo pongo efectuar un análisis comparativo, ahí para mí es como una herramienta metodológica, una acción metodológica que voy a hacer. Diferenciar las competencias requeridas por las empresas y el perfil de... Bárbaro. Claro. Porque todo lo demás es metodología. Todo lo demás va en recursos metodológicos. ¿Cuál es el gran problema cuando uno evalúa proyectos de investigación? Que ponen, voy a comparar tal cosa, voy a describir, algunos ponen hasta el método, voy a utilizar datos de panel para... Bueno, no, eso no es objetivo. El objetivo está relacionado con el problema de investigación. Fíjense cuando les pasen las diapositivas, los verbos que se usan para los objetivos. Fíjense en los niveles, si yo quiero describir, quiero correlacionar o quiero analizar causas y efectos, o sea, llegar a un tercer nivel, todo eso se relaciona. Pero, independientemente de que ustedes tengan o no conocimiento, dejarlo descansar, hacérselo ver a otro para ver que de la lectura de esas pocas palabras, porque esta convocatoria, por suerte, tiene la directora de extensión, Carla Bendaño, tiene esa misma concepción de no generar grandes digamos, bloques o con gran cantidad de palabras, sino que las cuestiones concisas y más importantes, bueno, pero tiene que haber una relación. O sea, que de la lectura se vea que está bien claro el problema, bien clara la forma en que se va a resolver ese problema o que se va a abordar el problema, y bueno, ya después lo vamos a esto a corroborar con un poquito con lo que vamos a ver en el formulario ahora. No me queda mucho más tiempo, pero si alguien... porque Gracias, Gustavo. Por nada, Ana. Gracias, Gustavo. Igualmente, Roberto, a ustedes, porque la verdad que un curso para una convocatoria que haya más de 10 personas, más de 3 personas, ya a mí me pone contento, como dije la primera clase. Lamento haber tenido que ir tan rápido, pero fue a pedido de algunos asistentes de que como no estuvo disponible por un problema técnico la clase anterior, yo tuve que repetir todo lo anterior. Ahora, si alguno de ustedes me quiere hacer una pregunta más, va a ser breve la respuesta. Todo lo demás, bueno, Claudia ahí está mirando, ella tiene contacto directo porque siempre trabajamos juntos, así que vos, Claudia, podemos charlar de los temas. Yo lo que quiero es... Estamos desde San Francisco. Estamos desde San Francisco. Sí. Bueno, yo compartiría y seguiría ahora comentándole en no más de 2 minutos lo que es, si van a hacer un trabajo empírico, qué cuestiones tiene que tener, darle importancia en los pasos, y después ya ir directamente al formulario en los últimos 10 minutos y explicarles cuáles son las partes de la secuencia que van en cada parte del formulario. Bueno, ya expliqué un poco qué eran las variables. Dije que si no van a hacer un trabajo de corte empírico o con un modelo determinado,
en donde van a tener variables dependientes, que son la variable respuesta, y variables que explican a esa variable respuesta. Les daba yo un ejemplo claro. ¿Cómo influye la información sobre capital intelectual en el precio de las acciones? Definí las distintas categorías de capital intelectual y puse como variable respuesta el precio de las acciones. Usé un modelo econométrico, utilicé datos de panel, no los voy a confundir a ustedes, porque para esta convocatoria inicial explicarle esto podría llegar a confundirlo un poco más. Y también podemos tener a variables que son activas, que son las principales, y algunas que ilustran o pueden dar lugar. Pero si ustedes no definen variables, definan aspectos a analizar. Digan, vamos a analizar esto, esto, esto y aquello. Para cumplir con el objetivo, creemos que lo más importante es analizar esto. Bueno, les expliqué un poco. Hablé también, cuando hablamos del tipo 4, que podemos tener un diseño experimental o no experimental, y dentro del no experimental puede ser, en el experimental requerimos de un modelo específico. A ver si ahora funciona. Bueno, esto funciona. Ampliarlo. Una situación de control donde se manipulan una o más variables de manera intencional y se ven cuáles son los efectos de manipularlas. En un diseño no experimental son los típicos estudios en general de ciencia económica, que puede ser transversal en un momento de tiempo determinado o a través del tiempo longitudinal. Y también algunos autores hacen referencia a dos enfoques, que es, si tengo variables de tipo cuantitativas, por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio neto, o algunos aspectos o variables, digamos, cualitativas que las cuantitativizamos a través de índices. Por ejemplo, yo hice eso, tomé los distintos índices de revelación de capital intelectual. El encuentro anterior yo expliqué un poquito cuál era y dije, bueno, revela información sobre planes de acción futuro, sí o no, un enfoque dicotómico, si era 1 no era 0, y fui armando distintos índices de revelación, o sea, transformé aspectos cualitativos en cuantitativos, o directamente podemos usar un enfoque completamente cualitativo. La metodología del caso, en general, responde a un enfoque más de tipo cualitativo. Hablé un poco recién de la encuesta en sus dos características, en sus dos, digamos, modalidades, entrevista y cuestionario. Recién hice referencia un poquito a esto. El que esté interesado en este tipo de bibliografía, le puedo mandar o los PowerPoint o artículos que van a llevar a cabo. Y bueno, y por lo menos si van a trabajar con una población determinada, y no van a trabajar, la población es la cantidad de individuos completa que hace un análisis referido a un problema específico de investigación, pero si es muy amplio podemos definir de manera estadística o no estadística, hay métodos estadísticos y no estadísticos, el tamaño de la muestra, tenemos que decir cómo y quién va a recolectar los datos, y en el análisis de casos múltiples, ¿cómo definimos la muestra? Porque si vamos a tomar 4 o 5 empresas como empresas paradigmáticas que nos van a dar respuesta a ciertos problemas de investigación, ¿por qué las elegimos o por qué las asesoramos? En este punto siempre vamos a requerir el asesoramiento de un especialista. En general, nosotros acudimos siempre a todos aquellos que dan asignaturas relacionadas con econometría o que dan asignaturas relacionadas con métodos cuantitativos o métodos cualitativos para una investigación. Algo que les quería comentar, que el proceso de investigación científica conlleva necesariamente a una secuencia estándar de pasos o de etapas.
nosotros vimos que si cumplimos esa etapa del paso 1 al 11 en el proceso de investigación y del 1 al 7, 8 en este proyecto de investigación, vamos a tener cierto rigor científico o metodológico, pero ese cierto rigor científico o metodológico en los productos, acá yo marqué solamente el 1 porque es el que vamos a tener que, es digamos la relación que vamos a tener que tener en cuenta, por lo menos en un proyecto de investigación. Las otras relaciones se tienen en cuenta ya en un paper, en una tesis, etcétera, etcétera. Pero básicamente tiene que ver, vamos a tener que tener en cuenta que tiene que existir una relación entre los objetivos generales y el título. Luego, cuando llevemos adelante el proceso de producción y de investigación, las conclusiones tienen que dar respuesta a los objetivos, las conclusiones deben estar respaldadas en los resultados y las conclusiones deben resolver o dar respuesta al objeto problema. En una lectura, en un proyecto cualquiera, en una lectura específica, esos pasos de la investigación tienen que estar volcados. Ya lo vamos a ver ahora en el proyecto. Y al menos en este proyecto tiene que existir una relación clara cuando ustedes vayan a redactar entre el título y el objetivo o los objetivos generales. En esta convocatoria tenemos un formulario específico. Tienen la denominación, van a ver el formulario, ustedes lo pueden abrir, hay un link para la convocatoria que está en el sitio de la universidad, ya se los han pasado a ese link, en donde está el reglamento y las distintas categorías, como bien se expresaba recién su compañera, los distintos proyectos, que es donde yo propendía un poquito a que gente que no haya dirigido tenga esa iniciativa de empezar a dirigir y los que ya han dirigido tengan la generosidad de ser asesores metodológicos, en donde están los datos, o sea, quiénes van a ser los directores, qué tipo de proyecto, qué categoría de proyecto y qué temática, porque como nos enfocamos en las áreas de vacancias, si es laboral, impositiva, de auditoría, u otras problemáticas de la administración u otras problemáticas de la economía, eso está en el formulario, es la primera parte que son datos que tienen que llegar. Y el título, en el título tienen que tener, tienen que siempre tener en cuenta que tienen que tener una relación con la idea de investigación y con el objetivo general. Cuando identificamos el proyecto, tenemos que poner 4 palabras clave. Las palabras clave son identificadores, son herramientas que sirven para ayudar a los sitios de búsqueda a encontrar artículos y otras producciones. Ayuda a compartir el texto o proyecto en la comunidad científica, dando lugar a su visibilización y que pueda ser utilizado o citado. Cada uno luego de describir el problema y fijar los objetivos, las palabras claves le van a surgir claramente. A mí me gusta mucho poner el ámbito o la disciplina que involucra el análisis. Por ejemplo, ¿desde qué perspectiva voy a ver el capital intelectual? Desde la contabilidad financiera. Por ejemplo, contabilidad financiera, capital intelectual, información voluntaria, harían un poco o serían un poco las palabras clave de los proyectos, del proyecto de investigación que estoy dirigiendo en la actualidad. Sin embargo, para que tengan eficacia, las palabras clave deben elegirse con cuidado. Eso lo dije un poco recién. Porque representan el contenido de la investigación y son específicas de su campo, de un campo o un subcampo de la actividad científica. Por ejemplo, contabilidad financiera y el subcampo sería capital intelectual. Un abstract o un resumen que incluya la finalidad o propósito de la investigación, hipótesis si existieren, o alguna pregunta de investigación que motive a desarrollar luego el proyecto, cuál es el impacto en la comunidad social y ya adelantarse a los posibles productos y o transferencias. Ahí en un máximo de 300 palabras.
Yo siempre les aconsejo que a esto lo elaboren al final, luego de que ya tengan estructurada toda la secuencia y los objetivos, muestren el abstract o el resumen. Recuerden siempre con un máximo de 300 palabras. Algo que es muy dificultoso es el poder de síntesis. Los que somos auditores hacemos un esfuerzo en la práctica profesional por decir las cosas más importantes de una manera resumida. Y en la investigación eso se valora mucho. Y en la formulación de proyectos acá está implícito el poder de síntesis. No tenemos que obviar las cuestiones más importantes, pero tenemos que resumirlas de una manera tal que se rescaten y que sean leídas por aquel, en este caso, que está evaluando el proyecto. Formulación y fundamentación del problema a investigar. Fíjense, el paso 1 a 3, la idea, el título, el problema y una breve referenciación del marco teórico, con todo lo que dimos en estos dos encuentros sobre lo que es la idea, lo que es y su relación con el título, el problema y el breve marco teórico deben estar ahí, por lo menos en esa parte. Los objetivos, considerando las acciones establecidas en el reglamento, máximo de 300 palabras, no se olviden nunca que tenemos el reglamento sobre cuáles son como mínimo las acciones que deben llevar a cabo. Lean primero el reglamento y redáctenlo en función del paso 5 que vimos a qué se refieren los objetivos general y específicos, o generales y específicos si hay más de un objetivo general. Si existiesen objetivos, serían objetivos e hipótesis. Pero ¿qué pasa? Fíjense, cuando digo qué pasa, es qué pasa respecto de la hipótesis. La hipótesis generalmente suele ser redactada con los objetivos. Por ahí, en los formularios, suelen ponerlo en lugares diferentes, pero tiene que existir una correlación, porque la hipótesis es una afirmación que luego va a ser corroborada a través de la aplicación de una metodología y tiene que estar siempre respaldada en los objetivos de la investigación. Todas estas secuencias son secuencias lógicas que están interrelacionadas y que se dan en distintos momentos de tiempo, pero no necesariamente en la redacción de un proyecto, no necesariamente cuando yo estoy redactando un proyecto, se dan necesariamente en este proyecto de relación. O sea, yo voy imaginándome cuáles serían las afirmaciones que luego voy a corroborar. Bueno, pero ¿cuáles son los objetivos de investigación? Después los antecedentes. A mí, en lo particular, me gusta poner, si estamos trabajando sobre temáticas o problemáticas similares, poner los antecedentes del grupo. Muchos, en antecedentes, en la mayoría de los proyectos, se pone todo lo que es revisión de la literatura o cuáles son los principales recursos bibliográficos que abordan la temática. Pero, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que va en el marco teórico? Muchos autores, como dije en el encuentro anterior, incluyen todo en el marco teórico. Pero acá, en el marco teórico, decimos cuáles son los principales conceptos o teorías, cuáles son los principales aportes doctrinarios. Y acá digo, ¿qué trabajos similares en los antecedentes hay escrito? Recién Rodolfo hacía referencia a esta ley de emergencia de corta trayectoria, pero bueno, a lo mejor hay trabajos ya escritos con resultados específicos que lo podemos poner para mostrar el estado de arte y ver cuál es el resultado de la revisión de la bibliografía que hice, que no necesariamente tienen que ver con el marco teórico, pueden servir para luego armar un marco teórico, pero también puede haber teorías que las tenga que describir acá, en este lugar que es marco teórico. ¿Entienden cuál es la diferencia?
muchos autores ponen a los antecedentes dentro del marco teórico. ¿Qué hemos estado haciendo como grupo y qué se está estudiando al respecto? Pero aquí en este formulario están claramente distinguidos en un acápite o en una sección diferente que es antecedente. Entonces, si ponen los antecedentes acá pongan las principales teorías o los principales fundamentos teóricos que en cierta manera estarían reforzando a la idea de investigación y al problema de investigación. Metodología, aquí es fundamentalmente recién hablaban de encuestas. Si va a ser una investigación de tipo teórico y documental, digan que simplemente de tipo teórica, análisis de bibliografía y documental, y que va a terminar en una propuesta determinada, pero si ya es de corte empírico, ¿cómo van a estructurar, qué variables van a analizar o qué aspectos van a analizar, cómo van a estructurar las herramientas, sobre qué empresas van a hacer, si van a hacer análisis de caso, por qué se justifica esta empresa, cuál es el aporte que va a dar a la comunidad científica o académica a analizar esta empresa y no otras, o si elijo 4 o 5 empresas, ¿por qué? Si elijo 4 o 5 empresas, ¿por qué elijo esas 4 o 5 empresas? Si hago un análisis cuantitativo, como estaba refiriéndose Pía, de ciertas y determinadas empresas, ¿cómo voy a hacer para quedarme con, cómo voy a seleccionar la muestra? ¿Qué observaciones voy a eliminar de la muestra o por qué voy a eliminar alguna observación? Por ejemplo, las que tengan patrimonio neto negativo o las que tengan valores extremos, etcétera, etcétera. Es muy complicado que yo trate de resumirle a ustedes y que trate de contener todos los recursos metodológicos en un pequeño curso para que ustedes presenten un proyecto. Pero si les puedo ser de utilidad, me ofrezco yo, pero sabemos que Cecilia Fico está, la profesora Fico está, es una de las personas que más conoce o que más sabe sobre esto, también pueden recurrir a ella y a todos los asesores relacionados con estadística y con el manejo de herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo para mejor describir esta sección que es metodología, que no requiere tantas palabras, sino que van a tratar de responder en este punto qué vamos a hacer para contestarnos las preguntas de investigación o para corroborar las hipótesis y cumplir con los objetivos. O sea, ¿qué herramientas vamos a utilizar para eso? En bibliografía y fuentes concursadas, las normas APA, está la versión 7 de las normas APA. Yo tengo una versión resumida de la versión 5 de los principales aspectos. En los cursos suelo desarrollar la versión 7 completa. Después hay ya saliendo de la descripción del proyecto, acá bibliografía es cuál va a ser la principal bibliografía utilizada. Después datos de los integrantes y el cronograma de actividades. Ustedes dentro de la metodología, indirectamente, luego van a tener los recursos que van a utilizar, se van a volcar en actividades, en un pequeño cronograma, y van a decir cuánto tiempo en función a lo que pide la convocatoria van a tener para desarrollar las actividades y en qué secuencia específica. Esto es bastante parecido a los proyectos generales. Y darle las gracias siempre en mi dirección de mail principal, justamente usé esta y no ninguna institucional porque para que les sea más fácil de saber. Es GSADER, nada más que le agregué la U porque se ve que había otro GSADER en el Hotmail, @hotmail.com. Elegí el Hotmail para tenerlo como la principal porque no hay que ponerle .ar ni nada, es bien sencillo. Bueno, he terminado justo sobre el tiempo. Yo siempre trato de acudir a la capacidad de síntesis
pero entiéndanme que prácticamente el dictado de la manera, metodología de materia de forma sintética para que ustedes puedan acceder, digamos, a presentarse en un proyecto de investigación es muy difícil de resumir, es muy difícil. En el encuentro anterior tuvimos las 2 horas y media dedicadas prácticamente a esto. En este encuentro fuimos o traté directamente de ir al formulario y fui muy rápido respecto de los pasos a seguir. Por eso me ofrezco a través de alguna consulta o de algo, o nos podríamos reunir algún día de manera virtual con algún grupo para ver si están bien encaminados en este proyecto. Los evaluadores van a tener en cuenta, yo le pedí a Carla, que se trata, más que todo para los equipos que recién se inician o para los nuevos directores de investigación, van a tener en cuenta esas características, lógicamente. Gracias, Mauro. Bueno, yo lo que le voy a pedir a la gente de extensión, que apenas tenga las 2 grabaciones, las pase y que pase también por mail las diapositivas en PDF. El que tiene mi WhatsApp particular, se las paso por WhatsApp directamente, ya le he pasado a varios. Y bueno, les agradezco el aguante. Hoy no fue tan dinámico ni estuve tan conectado porque me cuesta conectarme cuando no veo a la gente y estoy hablando frente a una diapositiva. No veo los rostros, no veo la respuesta a lo que estoy diciendo. Pero bueno, espero les haya servido. Gracias, Gustavo, estuvo muy interesante. Digo, la verdad yo he participado en varios proyectos, ahora tengo varios en mente, pero no estoy trabajando en ninguno. Y bueno, este curso sirve para tener claro a qué apuntar y a qué no. Por supuesto Juancito, vos sos muy joven y el sistema universitario está siendo evaluado y la parte de investigación, fíjate vos cuáles fueron las únicas 10 universidades que acreditaron por 6 años. No somos conscientes de que estamos en un contexto de autonomía evaluada, eso se lo dije yo el primer día. Vos sos muy joven y necesariamente tenés que formarte para formar a toda la gente que trabaje con vos. Y metodología, todos los aspectos relacionados con metodología y consecuencia de un proceso de investigación, por lo menos está una breve introducción que puede generar otros intereses, digamos. Sí, no, desde ya, mira, yo vengo trabajando en varios proyectos de investigación. El último que trabajamos fue en el régimen de sociedades anónimas simplificadas, que hicimos, bueno, una exposición en el Congreso. Y bueno, y ahora estamos pensando varios que tienen que ver con lo que son los regímenes de tributación local. Por un lado, la tributación con fines no solamente fiscales, sino extrafiscales, como el de las tasas ambientales, que estamos viendo en qué formato le vamos a dar, dónde lo podemos llegar a incorporar dentro de estos marcos que hay que brinda la universidad. Y otro vinculado con lo que son las fuentes, pensando en las distintas fuentes de composición de las fuentes tributarias locales en cuanto a armonización entre los municipios, armonización a nivel vertical también, horizontal y vertical. Muy interesante. Lo que vemos que sí nos sirve y nos falta es este apoyo para entrar a ver estas cuestiones de bajarlo a un proyecto, de plasmarlo, todas estas ideas que tenemos, bueno, por eso sí nos sirve. Hasta que no se pongan a escribirlo y a mirárselo entre uno y otro, no, esas cosas no surgen. No, era un mangazo. Cuando yo te digo, vos sos muy joven, porque vos le dijiste, tengo muchas ideas, estoy en proyectos y tengo muchos proyectos. El mangazo era, te digo, sos muy joven, presentate a la convocatoria de alguna forma. Sí. ¿Me entendés? Porque inclusive esas primeras armas como director te van a ayudar como era a ir fortaleciéndote en el sistema de educación
Y lo que no es menor a la Universidad de Villa María, que es el valor agregado que pretendemos. Yo siempre le digo a mi alumno, el pueblo paga para que nosotros estemos acá. Bueno, cumplamos la función. No, tampoco que vamos a hacer la investigación y que vamos a hacer el cambio, vamos a generar el cambio climático de la investigación. Pero bueno, por lo menos saber en qué contexto estamos y generarle un valor agregado a la universidad, porque eso la califica de una manera diferente. No, yo no hablo de las evaluaciones que hacen a nivel nacional o internacional, pero ya tuvimos una primera evaluación y acreditamos por 6 años. Eso no lo pueden decir todas las universidades. No lo pueden decir todas las universidades. Y bueno, sigamos en este camino, mejoremos. Esa es la idea.